Amén. Me gusta tu polo, Antonio, qué guapo. Oye, cuando alguien tiene clase hay que decírselo, ¿eh? Bueno, gloria al Señor. Si algunos recordáis, hace 2 o 3 semanas comencé una serie de predicaciones acerca del Espíritu Santo, que Lloyd está también tratando por otra línea, y como veis el Señor está queriendo ministrar a la Iglesia, puesto que nuestro hermano y pastor José María Romo, sin saber absolutamente nada de lo que el Señor nos está hablando, el viernes pues ministró una vez más acerca del Espíritu Santo y acerca de la necesidad que tenemos del Espíritu Santo en nuestra tarea como evangelizadores. Amén. Y el título que yo le puse a la predicación lo tenéis ahí, la maravillosa persona del Espíritu Santo. Es en lo que vamos a seguir meditando en esta mañana. Por lo cual también os invito a que me acompañéis al texto base que estábamos usando y que va a ser el mismo para esta predicación. También lo encontramos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14. Evangelio de Juan, capítulo 14. Damos un saludo también a todos aquellos que nos escuchen en esta mañana a través de la radio, a través del 103.0, porque la radio nos permite llegar a los hogares, llegar a los trabajos, llegar a cualquier lugar donde alguien esté conectado y poder también impartir y ministrar la palabra del Señor. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 16 o 15 en adelante. Dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le conoce ni le ve, pero vosotros conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Que el Señor bendiga su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te presentamos un domingo más tu palabra. Esa palabra que es como espada de 2 filos y que necesitamos, Dios mío, que penetre hasta lo más profundo de nuestra alma y de nuestro ser. Te rogamos, Espíritu Santo, haz de esta vasija un instrumento útil en tus manos. Señor, quita de mí todo pensamiento que sea carnal y humano. Pon solamente tus palabras en mi boca. Estamos sedientos de ti, queremos que ese manantial fluya y brote como un manantial de agua viva en nosotros. Queremos seguir cumpliendo con la gran comisión, predicando tu evangelio a tiempo y fuera de tiempo, Señor, y hacerlo en el poder del Espíritu Santo. Por eso, Señor, en esta mañana seguimos meditando, pensando y recordando quién es el Espíritu Santo, nuestro Dios que mora con nosotros y en nosotros. Recibe gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Hoy vamos a seguir, como decía, meditando en la maravillosa persona del Espíritu Santo. Decía hace un par de semanas que el Espíritu Santo es esa tercera persona de la Trinidad, ese Dios que para muchos creyentes es un prefecto desconocido. Y es más, para muchas de las falsas religiones supuestamente cristianas, ni siquiera es considerado como Dios. Una fuerza, una emanación, un fluir, una influencia, pero ni siquiera lo consideran Dios. ¿Sabéis? Sin Él, sin el Espíritu Santo, la Iglesia no sería lo que es hoy. No veríamos lo que hoy podemos ver. Dios se revela en la palabra como Padre, lo vemos el Padre de una nación en el Antiguo Testamento, pero dice que ese Padre había predestinado antes de la fundación del mundo enviar al Hijo, y se reveló y vino como el Hijo enviado, el Hijo unigénito, para salvación y redención de la humanidad. Pero ese mismo Hijo, una vez completada su obra de morir en la cruz en expiación por los pecados y de resucitar, y antes de ascender dijo: no os preocupéis, yo me voy a ir y os conviene que yo me vaya, para que os envíe a otro Consolador, otro que venga en mi lugar. Y ese es el Espíritu Santo de Dios, a quien debemos conocer, mis amados hermanos. Debemos conocer en profundidad, debemos conocer
en lo más profundo de su ser y del nuestro, si es que queremos crecer y queremos dar fruto para Dios. Porque ¿cuántos queremos dar fruto para Dios? Yo quiero ser un árbol que dé siempre fruto para el Señor. No me quiero estancar, no me quiero marchitar, no quiero parecer esa planta toda marchita y pocha que de veces que tenemos todos a veces en la terraza de la casa, ¿verdad? No, quiero ser un árbol que siempre dé fruto para Dios. Gloria para su nombre y que otros puedan comer y saciarse de la vida de Jesús en mí. Pero antes de considerar qué es lo que el Espíritu Santo puede hacer en nosotros y el impacto que puede tener en nuestras vidas, como digo, es necesario que como creyentes sepamos quién es el Espíritu Santo. Porque es la persona de Dios que está en nosotros, que está con nosotros y que opera en el mundo y en la iglesia en esta dispensación de la gracia. Amén. Decíamos hace un par de semanas, que el Espíritu Santo tiene actividad personal. Tiene una actividad propia y personal. En Juan 14:26, un poquito más adelante, leemos que Él nos enseñará todas las cosas y nos recordará todo lo que se nos ha dicho. En el capítulo 15 de Juan dice que Él dará testimonio acerca de Jesús. Además, un poquito más adelante, en el capítulo 16, nos dice que Él nos guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Está usando verbos que hablan de una actividad propia y personal del Espíritu Santo. No es una actividad del Padre ni del Hijo, sino del propio Espíritu de Dios. Además, la palabra nos enseña, y lo refresco un poquito para que nos pongamos en situación, que el Espíritu Santo tiene atributos personales, propios, suyos, y la palabra así lo revela. En Romanos 8:26 dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros como con gemidos indecibles. Está gimiendo, está intercediendo, clamando delante del Padre con una profunda intensidad. Y eso solamente lo puede hacer una persona. Además, en Efesios 4:30, la palabra nos recuerda que no debemos contristar al Espíritu Santo. No debemos entristecer profundamente al Espíritu de Dios. Es una persona que tiene atributos, que tiene sentimientos, pero además tiene voluntad. Cuando Pablo instruye a los corintios y a nosotros también acerca de los dones espirituales en 1 Corintios capítulo 12, ¿qué está diciendo? Dice, pero todas estas cosas, es decir, los diferentes dones que cita el apóstol, las hace uno y el mismo Espíritu. Y dice que Él reparte a cada uno en particular como Él quiere. O sea que el Espíritu Santo tiene voluntad propia. Como Dios que es, tiene voluntad propia para dar los dones que Él entiende que son mejores y necesarios para cada uno de los hijos de Dios. Amén. Además, la Biblia no se refiere a Él como algo que sea etéreo o que no tenga personalidad, sino que usa pronombres personales. Jesús dijo, cuando venga el Espíritu de verdad, Él. Y eso en el idioma original significa una persona semejante al que está hablando en ese momento. Y el propio Jesús, en el pasaje que hemos leído, nos dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, otro paracletos, otro que esté con nosotros y en nosotros. Y aquí os preguntaba, os hacía esta cuestión, ¿qué podemos destacar de este texto? Y unos decían, el Padre, el Consolador. La clave está en otro. Otro, en el griego original, se escribe alos y significa otro del mismo tipo. Jesús está diciendo, yo os voy a enviar a otro semejante a mí, del mismo tipo que yo, que esté con vosotros todos los días. Yo no voy a estar, pero os conviene que yo no esté, porque yo estoy aquí físicamente. Ahora, el que yo os envíe estará por toda la tierra. Alcanzará a toda nación, a toda generación, a todo lenguaje, a toda tribu y a toda etnia. Pero es alguien en semejanza a mí. ¿Amén? Alguien como el mismísimo Jesús. Porque ¿quién como el mismo Jesús podría acompañarnos en este peregrinar como hijos e hijas de Dios? Si no fuera alguien exactamente igual a Jesús, en esencia, en divinidad, en atributos. ¿Quién se está quemando? Bueno, si llaman a los bomberos, por lo menos que la manguera que la enchufen fuera, ¿eh? Gloria a Dios. ¿Quién sino alguien como Jesús podría acompañarnos en este peregrinar? ¿Ustedes creen que nosotros como creyentes podríamos sostenernos, mantenernos firmes y cumplir con el propósito de Dios si no fuese Dios mismo en nosotros operando por su buena voluntad? ¿Sería imposible? Sería imposible. Amén.
Debemos conocer a esta persona que es maravillosa. Y hoy vamos a reflexionar en un aspecto que es fundamental. Y quizás para muchos sea una perogrullada, sea algo, bueno, pero eso yo ya lo sé. Vale, pues si ya lo sabes, ponlo en práctica en tu vida. Porque la vida cristiana no es una vida teórica, no es una vida de tener muchos conocimientos y conceptos generales en nuestra mente. No, se trata de poner en práctica la vida y enseñanzas de Jesús. Se trata de que las personas vengan a este lugar. A mí cuando viene un hermano o viene alguien de la calle, tuvimos un concierto, el concierto de Sal 150 este verano, ¿os acordáis? Cuando recaudamos fondos para el proyecto Perú 1000 por 50. Pues estaba aquí la delegada de Cultura, Igualdad y Asuntos Sociales, con su familia, vino con su marido y su hija, y estuvieron aquí saltando y disfrutando, y me dice, Serafín, es que aquí, cada vez que vengo hay algo, aquí hay algo, sois una familia, sois un montón, pero sois una familia, aquí os cuidáis unos a otros, os amáis unos a otros, y cuando alguien viene y no es de la casa, se siente amado, cuidado y protegido. Eso es la vida de Jesús manifestada en la iglesia. ¿Y por medio de quién esa vida se manifiesta? Por medio del Espíritu. ¿Por qué? Porque por la letra no podemos. Dice la palabra que la letra mata. La letra nos condena, la ley nos condena. Es por la vida que el Espíritu Santo produce en nosotros que somos capaces de vivir y reproducir la vida de Jesús en nosotros. Y el Espíritu por eso dice, Él os guiará y os enseñará todo lo que yo ya os he dicho. Y os recordará todo lo que yo soy y lo que he hecho, para que vosotros también lo hagáis. Así que es fundamental conocer al Espíritu Santo, para tenerlo en cuenta en nuestra vida diaria, porque es quien nos acompaña. El Padre está sentado en el trono de gloria. ¿Y el Hijo dónde está? A la diestra del Padre. Entonces, ¿quién está con nosotros? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios tiene precisamente atributos de la deidad. Quiero reafirmar y reforzar esto, no solamente en nuestra mente, sino en nuestros corazones. Para que también nuestro tiempo de oración, nuestro tiempo de intercesión, nuestro tiempo de búsqueda y nuestro tiempo de evangelización cambie, sabiendo que cuando vamos a proclamar el Evangelio a una persona, no vamos solos. Dios mismo está con nosotros y en nosotros. Y debemos reconocer la voz del Espíritu Santo. Por lo tanto, para reconocer la voz de alguien, primero tenemos que conocer a ese alguien, saber qué voz tiene, saber qué piensa, saber qué es lo que no piensa, y entonces podremos identificar qué es lo que nos quiere decir en ese momento. Porque tú y yo estamos viendo a una persona, el Espíritu Santo está viendo todo de esa persona, lo está radiografiando desde lo más interno hasta lo exterior. Está viendo sus pensamientos, sus intenciones, su corazón y también la situación que está viviendo en su hogar y en su vida, que nosotros no vemos y necesitamos que el Espíritu Santo nos revele para llegar a su circunstancia. Amén. Así que además de ser una persona maravillosa, el Espíritu Santo de Dios tiene atributos exclusivamente divinos, que tienen que ver con la deidad de Dios. Es más, tan exclusivos que solo Dios los tiene. Y es que si Dios no tuviese estos atributos, no sería Dios, sería otra cosa. Sería pues cualquier otra cosa que nos pudiésemos imaginar. Estas cualidades en ocasiones han sido llamadas o denominadas como atributos de la deidad, y es una forma de mostrar que el Espíritu Santo es Dios. Y esto, hermanos, es fundamental. Porque a veces pecamos más de lo que deberíamos. Bueno, siempre pecamos más de lo que deberíamos, pero muchas veces no cuidamos nuestra vida de santidad, precisamente porque no somos conscientes de que nosotros, nuestro cuerpo, nuestra vida, es templo de Dios. Como no tenemos una relación íntima con el Espíritu Santo, maltratamos nuestro cuerpo, maltratamos nuestro corazón, maltratamos nuestros ojos, nuestros oídos, nuestras lenguas. Contristamos al Espíritu Santo simplemente porque no sabemos, no recordamos, no vivimos la deidad de Dios en nosotros. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta. Muchas veces nuestra predicación es vana. Nuestra predicación es vacía, es mucha teoría, mucho conocimiento, pero no hay poder, simplemente porque no tenemos una relación íntima con el Espíritu Santo en nuestro día a día. Entonces predicamos, como bien nos decía el hermano el viernes, por repetición, pero no predicamos por revelación. No predicamos por aquello que Dios nos ha mostrado por medio de su Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Leemos la Biblia y decimos, ¿cómo me cuesta leer la Biblia? Es que no puedo, es que no puedo leer la Biblia. ¿Cómo vas a poder leer la Biblia en la carne? La Biblia en la carne es un tostón. La Biblia en la carne no hay quien la trague. Hombre, si te gusta la historia, pues historias bonitas. Si eres muy emocional, ¡ay, qué bonito el niño Jesús!
Pero las enseñanzas profundas y espirituales de la palabra de Dios solo pueden ser discernidas y tragadas y asimiladas por medio del Espíritu de Dios, que es el que vivifica la palabra en nosotros. Pero para eso tenemos que tener una relación íntima. Y cuando tenemos una relación íntima estamos comprometiéndonos a conocer a esa persona. ¿Cómo puedo decir yo que tengo intimidad con mi mujer si me pego 3 meses sin tener relaciones sexuales con ella? Sin cuidar de ella, sin preocuparme por ella, sin pasar cada día un tiempo, aunque sea corto a veces, pero un tiempo de calidad, donde me ocupo única y exclusivamente de ella y de nadie más. ¿Cómo puedo decir que yo tengo intimidad? Hace 15 años que nos conocemos y seguimos descubriéndonos el uno al otro. Seguimos descubriendo cosas buenas y cosas malas el uno del otro. Pero es un compromiso, es un compromiso. Hay veces que le digo cosas que no le gustan, pero ella sabe que le amo. Hay veces que ella me dice cosas que no me gustan, pero yo sé que me ama. Es más, si me dijese, no te quiero, yo le diría, no te creo. ¿Por qué? Porque tus hechos me demuestran lo contrario de tus palabras, porque te conozco. Pues lo mismo pasa con el Espíritu Santo. A veces no nos sentimos amados, no nos sentimos perdonados, no nos sentimos queridos, no nos sentimos importantes, tan sencillamente porque es que desconocemos quién es la persona que vive en nosotros. No tenemos una relación con Él. Perdemos mucho tiempo con el móvil, perdemos mucho tiempo con el trabajo, perdemos mucho tiempo con los amigos, mucho tiempo con la tele, mucho tiempo con el deporte, mucho tiempo con todo. Y nos olvidamos del único que puede saciar, como bien cantaba Juan esta mañana, el único que puede saciar nuestra sed. Nos olvidamos del único que nos puede recordar cada día quiénes somos y sobre todo quién es Dios para nosotros. Ayer José María Romo dijo una frase que la quiero compartir porque impactó mi corazón y es tan sencilla pero tan maravillosa. Como creyentes deberíamos cantar menos de lo mucho que amamos a Dios y cantar más lo mucho que Dios nos ama. Porque nuestro amor hacia Dios es muy limitado. Y nuestro amor hacia Dios no nos ministra. A Él le agrada, pero no nos ministra. Ahora lo que realmente cambia en nuestra vida es recordar lo mucho que Cristo nos ama. Lo mucho que Dios nos ama. ¿Y sabes quién te va a recordar todos los días que Jesús te ama, que eres importante para Él, que eres más que vencedor y que todo lo puedes en Cristo que te fortalece? ¿Sabes quién te lo va a recordar? El Espíritu Santo de Dios que mora en ti. ¿Y sabes a dónde te va a llevar? A la palabra, que es viva y eficaz. ¿Amén? Y en ella vamos a descubrir en esta mañana. Espero que tengas dedos muy rápidos para apuntar en el bloc de notas del móvil o en la tablet, o que tengas una libreta, porque vamos a poner ahí unos cuantos versículos. Hoy no voy a hablar mucho de mi propia cuenta, porque lo que quiero decir es exactamente lo que pone la palabra acerca del Espíritu Santo. Esta podrías definirla como una predicación estudio, si tú quieres. Pero es una predicación que espero pueda, no digo cambiar tu percepción del Espíritu Santo, pero sí hacer que te enamores más de Él. Hacer que te apasiones más por Él y que desees desde este mismo día conocerle más y mejor. Y eso trastornará tu vida, la cambiará para siempre. Amén. En primer lugar, tenemos que ver que la Biblia nos revela a Dios como el creador de todas las cosas. ¿Qué leemos en Génesis 1:1? No, todo lo puesto en Cristo que me fortalece, no. Génesis 1:1, eso es de escuela dominical. En el principio, porque Génesis significa principio, origen. En el principio, los cielos y la tierra. Vemos a Dios creando. Pero dice que la tierra estaba como, versículo 2, desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Vemos al Espíritu Santo ya en la fase de creación de todas las cosas. Ahora en Job capítulo 33, versículo 4 leemos. Qué maravillosa revelación. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo es ruaj, el aliento del Omnipotente, me dio vida. El Espíritu de Dios me hizo, me creó. Y el soplo del Omnipotente me dio vida. Así que el Espíritu Santo es definido en la palabra como creador. Atributo de divinidad, de alguien que solamente Dios puede tener. Además, el Espíritu Santo tiene una cualidad que Dios tiene. Y lo vemos repetidamente en la palabra. En Mateo capítulo 19, versículo 26, se nos dice que Dios es omnipotente.
Dice que mirándolos Jesús dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. En el Antiguo Testamento vemos muchas referencias, especialmente en los Salmos, que se refieren a Dios como el Dios omnipotente. Los profetas se refieren a Dios como el Dios omnipotente. Pero leemos esta misma forma de referirse al Espíritu Santo en Lucas capítulo 1, versículo 35. Dice, respondiendo el ángel dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Dice, y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. ¿Quién hizo concebir a María? El Espíritu Santo. ¿Quién hizo concebir a Elizabeth, que era estéril? Y dice que para Dios, Espíritu, no hay nada imposible. Amén. Y sigue la palabra diciéndonos que Dios es omnipresente, es omnipotente y es omnipresente. Jeremías 23:24 dice así, ¿se ocultará alguno, dice el Señor, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice el Señor, el cielo y la tierra? Y fijaros lo que contesta el Salmo 139, versículo 7. ¿A dónde me iré yo de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Dios es omnipotente, omnipresente, y Dios es omnisciente. Él lo sabe todo. En Primera de Juan, capítulo 3, versículo 20, dice, y en esto conocemos que somos de la verdad, y si aseguramos nuestros corazones delante de Él, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Y Dios sabe todas las cosas. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Quién sabe todo del Dios eterno? El Espíritu de Dios, que es Dios junto con el Padre y con el Hijo. Y por último me gustaría, como hoy voy a pasar rápido porque no me quiero entretener, pero sí que quiero daros base bíblica para ello. Nos revela que así como Dios es eterno, el Espíritu Santo, que es Dios, es eterno también. Isaías 40 dice, ¿no has oído que el Dios eterno es el Señor, el cual creó los confines de la tierra? De igual forma que el Espíritu Santo es eterno. ¿Cuánto más la sangre de Cristo? Hebreos 9:14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? El Espíritu eterno. Hermanos, esto es importante. Esto es importante porque conocer a alguien, y en este caso conocer al Espíritu de Dios, nos obliga a ir a la palabra y ver qué es lo que la palabra nos dice de Él. Porque si no, podemos caer en ideas extrañas. Podemos caer en confusiones o una visión demasiado limitada de quién es el Espíritu Santo. Cuando sabemos quién es el Espíritu Santo, podemos después entrar y ver qué es lo que hace el Espíritu Santo. Porque es verdad que en muchas iglesias hay abusos y se abusa de la persona, el nombre y la obra del Espíritu Santo simplemente porque se le desconoce y se le confunde con formas, se le confunde con modas, se le confunde con expresiones emocionales, completamente emocionales. Decimos, wow, qué iglesia más espiritual, mira cuánto gritan cuando oran. Qué iglesia más llena del Espíritu, mira cómo saltan como saltábamos nosotros antes. No, eso no mide la llenura del Espíritu. El Espíritu Santo provoca en ocasiones esas reacciones, pero no podemos mirar ahí para saber si es el Espíritu o no, porque la carne también provoca esas reacciones. Las emociones también provocan esas reacciones. En muchas ocasiones el enemigo se cuela en la vida de los creyentes, haciéndoles creer cosas que no son como si fueran, simplemente porque se desconoce al Espíritu Santo. Necesitamos saber que el Espíritu Santo es Dios. Recordar que Él es Dios y que es Dios en nosotros. Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. Pero es que ahora es Dios, Espíritu, el Ruaj
del Eterno en nosotros. En nosotros. ¿Imagináis lo duro, lo difícil que tuvo que ser para hombres y mujeres de Dios en el Antiguo Testamento llevar adelante la obra que Dios les pidió? Porque el Espíritu Santo dice que venía sobre ellos. Obraban y después el Espíritu se iba. Porque venía sobre ellos Y el único que se dice que nunca se apartó el Espíritu de él fue de David. Pero de los demás venía, operaba y se iba. Y venía, operaba y se iba. En cambio nosotros, por la promesa de Jesús, no lo tenemos de vez en cuando. Lo tenemos las 24 horas. Del día y de la noche. Yo no sé si os pasa a vosotros, pero a mí me pasa mucho de despertarme y me despierto por la mañana o a madrugada orando en lenguas. Y me despierto soñando cosas que digo, ¿esto qué raro es? Digo, no, rarones. El Espíritu Santo me está revelando algo. Estar hablando con alguien y esa persona te está contando una milonga como una casa de grande. Y el Espíritu Santo te dice, ¿ande va, chiquillo? Dice, déjala hablar, que le voy a meter un bastonazo cuando termine, pero un bastonazo con amor, porque el Espíritu Santo es amor. El Espíritu Santo es Dios en nosotros todo el tiempo. En la hora más feliz y también en la hora más oscura. Estos pasajes que hemos leído son algunos que nos muestran la divinidad del Espíritu Santo. Pero recordando lo que os decía antes, el mismo Jesús le dijo a sus discípulos, yo os enviaré a otro. Y cuando dice otro, yo os enviaré a uno semejante a mí, igual que yo, del mismo tipo que yo, con los atributos, virtudes y poder que yo tengo. Y Él continuará con la obra que yo he comenzado. Y ese es el Espíritu Santo de Dios. Lo cual, mis amados, nos lleva irremediablemente a tratar, aunque sea de forma breve, una doctrina que es fundamental para nosotros como creyentes. Y es la doctrina de la Trinidad. La doctrina de la Trinidad. Y alguien dirá, ¿y eso que es la vecina del quinto? No. La Trini no es de lo que vamos a hablar en esta mañana. Vamos a hablar de la doctrina de la Trinidad. Como cristianos creemos en un Dios vivo, ¿amén? Amén. Y en un Dios verdadero, ¿amén? Amén. Que se ha revelado en 3 personas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esta doctrina se conoce, o esta creencia se conoce como la doctrina de la Trinidad. Y es verdad que hay algunos que no han entendido bien lo que creemos. Y nos dicen que somos idólatras o que somos paganos o que porque creemos en 3 dioses. Y no es así. Creemos en un solo Dios que se ha revelado en 3 personas. Es así de sencillo y así de complicado. ¿Qué sucede? Que es evidente que para tu mente y mi mente, que son limitadas, que son finitas y que a veces somos más burros que... Bueno, vamos a dejarlo ahí. Es difícil de comprender esto. Es difícil encajar en una mente limitada y muchas veces corrompida por el pecado, la inmensidad y lo infinito de un Dios que no tiene límites. De un Dios que no tiene principio y que no tiene final. Hace poco nos preguntaba Keila, ¿verdad? Papi, yo es que no lo entiendo. ¿Cómo no va a tener principio? En algún momento tuvo que nacer Dios, ¿no? En algún momento tuvo que empezar a ser Dios, ¿no? Porque claro, todo empieza y todo termina. Digo, cariño, llevo 38 años intentando entenderlo. Te lo voy a explicar lo más fácil que pueda. Y cuando termine seguramente lo entenderás tan poco como yo, pero no te preocupes. Nuestra vida es una vida de fe, pero una fe razonada, una fe muy lógica y muy sencilla. Porque ¿quién, pudiendo irse al cielo con el Padre, elige irse al infierno con el enemigo del Padre? Pues nadie, nadie que esté en su sano juicio, hay que estar loco, hay que ser ceporro. Pues empezando por ahí, por el plan de salvación, es que Keila empezó a entender un poquito algo de la eternidad. Y así que para nosotros nuestra limitación nos impide en ocasiones comprender la plenitud de aquel Dios que es infinito. Es más, si pudiésemos entender a Dios y pudiésemos comprender la magnitud de quién es Dios, entonces Dios ya no sería Dios, sería otra cosa. Si unos mendrugos como nosotros pudiesen comprender a Dios totalmente, Dios no sería Dios, sería un ídolo, sería algo creado por alguien. Pero por eso Él es Dios y nosotros somos creación y criaturas suyas. Así pues, creemos en la Trinidad, mis amados hermanos, no porque podamos comprenderla, sino porque la evidencia bíblica demanda que creamos en la Trinidad. Creemos en la palabra y creemos que, como dice el apóstol Pablo, toda la Escritura ha sido inspirada por Dios y es útil para nosotros. Y no es bueno decir, bueno, y esto como no lo entiendo lo dejo ahí en el cajón desastre. No,
Déjalo para que otro momento en el cual seas más maduro, más madura y Dios te lo pueda hacer entender, porque no todo lo que nuestros hijos quieren saber hoy se lo explicamos hoy. ¿Por qué? Porque su grado de madurez no es el idóneo para que puedan comprender ciertas cosas de la vida. Pues así pasa con nuestra vida cristiana. Dios nos va revelando poquito a poco aquello que somos capaces de asimilar, comprender y poner en práctica. Amén. Y la doctrina de la Trinidad es uno de esos aspectos. Pero me gustaría ver algunos versículos en los que el Espíritu Santo aparece como una persona distinta al Padre y al Hijo, pero mencionado juntos en ese momento, lo cual nos hace ver que los escritores bíblicos inspirados por el Espíritu Santo reflejaron aquello que Dios quería que supiésemos por todas las generaciones. Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17. Lo podéis apuntar y va a aparecer el versículo ahí atrás. ¿Se ve bien, verdad? El que no tenga las gafas, que se ponga un poquito más adelante. Dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua. Y aquí los cielos fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios, es decir, al Espíritu Santo, que descendía como paloma. Y venía sobre él, el Hijo de Dios, sobre Jesús. Y hubo una voz de los cielos. ¿Quién estaba hablando desde el cielo? El Padre. Que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Qué maravillosa revelación de la Trinidad. En un solo instante. Los que vayamos, ¿quiénes venís a Israel conmigo dentro de menos de un mes? Levantad la mano, para dar envidia a los demás. Bueno, el año que viene volveremos, si Dios quiere, a empezar a ahorrar, los que queréis venir. Pues veremos uno de los lugares, no sabemos si es exactamente ese, uno de los lugares donde los cristianos se han bautizado durante generaciones. Y qué bonito pensar que en uno de esos lugares, sea cual fuera, no nos interesa tampoco, pero en esas aguas la Trinidad de Dios se reveló a aquellos que estaban presentes. El Hijo estaba manifestándose públicamente. El Espíritu Santo descendía de forma visible para que lo viesen todos. Y el Padre abría los cielos para revelar su voz y decir, de forma que todos lo entendiesen, este es mi Hijo. Qué maravillosa revelación de la Trinidad de Dios. Mateo 28, 19, la gran comisión. La gran comisión. ¿Y quién aparece en la gran comisión? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, 33. Así que, exaltado, ¿quién ha sido exaltado por la diestra de Dios? El Hijo, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. El día de Pentecostés, se estaba cumpliendo la promesa que Jesús hizo a sus discípulos, esa promesa que el Padre hizo en el libro de Joel capítulo 2, ¿os acordáis? En el Antiguo Testamento, de que en los últimos días, en los postreros días derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. La promesa del Padre se estaba cumpliendo a través del Hijo que había venido para cumplir su propósito en la persona del Espíritu Santo, repartiendo aquello que él había prometido. Hechos capítulo 10, versículo 38 dice, como Dios, el Padre, ungió con el Espíritu Santo, el Espíritu, y con poder a Jesús de Nazaret, el Hijo, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Sabemos que Jesús no tuvo el ser Dios, algo como a lo que aferrarse, sino que él se despojó. No dejó de ser Dios, sino que no usó de esa divinidad para cumplir con su obra, sino que buscó cada día al Padre para ser lleno del Espíritu, para ser ungido cada día por el Espíritu y poder cumplir y así ser un sacrificio perfecto y agradable al Señor. Amén. Dice en 2 Corintios capítulo 13, versículo 14, la gracia del Señor Jesucristo, el Hijo, el amor de Dios, el Padre, y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Qué hermoso pasaje. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Aquí tenemos otra evidencia de una iglesia llena del Espíritu Santo, cuando hay comunión entre nosotros. Cuando tenemos comunión los unos con los otros,
es evidencia de que estamos llenos del Espíritu Santo. Cuando alguien se aparta del cuerpo, cuando alguien no quiere caminar con el cuerpo, cuando alguien se siente incómodo dentro del cuerpo, es que está vacío del Espíritu Santo. Y la carne aflora, y la carne se separa del Espíritu. Por eso debemos, también como iglesia, como familia, vivir llenándonos cada día del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es un imán. Y es un imán que te lleva, en primer lugar, hacia los que tienen al Espíritu Santo. Y da igual que nos veamos una vez al año, ¿verdad, Javi, Pili? O que nos veamos cada 20 años. Somos hermanos, somos hijos de un mismo Padre, somos familia y nos queremos. Y daríamos la vida unos por otros. Pero es que además el Espíritu Santo nos lleva como un imán a los pecadores. Nos lleva como un imán a aquellos que necesitan a Jesús. Porque sabemos que es lo que Jesús nos ha encomendado y para lo cual Él nos ha enviado su Espíritu. Así que si no estás evangelizando cada día, en cada momento y ocasión que tienes, es una evidencia de que no estás llena y lleno del Espíritu Santo. Porque hombres y mujeres del Espíritu Santo no van por la calle. No. Eso te puede pasar en un momento que Dios te llene y te deja así, como pasó con mi suegro, ¿verdad? Que el hombre buscaba a Dios, el Señor lo llenó del Espíritu Santo y como estaba en medio de la calle y no sabía qué hacer, se agarraba una farola. Y menos mal que estaba la farola en ese lugar. Y el hombre estuvo 3 días que no podía ni abrir la boca, porque cada vez que abría la boca le salían las lenguas. Estaba tan lleno de Dios, iba conduciendo y son cosas que pueden pasar. Son divertidas, pero son cosas que pueden pasar. Ahora, la evidencia de la llenura del Espíritu Santo es el hablar en lenguas y profetizar. Pero el propósito de la llenura del Espíritu, como bien nos explicaba con la botellita de agua nuestro hermano José María el viernes, no es el hablar en lenguas y profetizar todo el tiempo. Es el predicar el Evangelio de Jesús con poder y con autoridad. Por eso, ¿quieres ver a alguien lleno del Espíritu Santo? Es alguien que está en todo tiempo predicando el Evangelio. De muchas formas, de muchas maneras. Primero con su vida y testimonio y después aprovechando cada ocasión. Es capaz de aprovechar cada resquicio que una vida le da para predicar el Evangelio de Jesús. Eso es una evidencia de alguien lleno del Espíritu Santo, alguien que tiene anhelo, alguien que tiene deseo, alguien que busca las oportunidades, alguien que ora constantemente por los perdidos. Alguien que en ocasiones se desespera cuando ve la negligencia y la torpeza de los hombres y las mujeres que rechazan a Dios. Alguien que quiere la salvación de este mundo. Amén. Hebreos 9:14 hemos leído antes este pasaje. Lo vamos a repetir. Cuánto más la sangre de Cristo, el Hijo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios el Padre. De nuevo aquí vemos a la Trinidad revelándose a nosotros. Y fijaros, hay otro pasaje importante que nos habla de quién es el Espíritu Santo y cómo el Espíritu Santo ejecuta juicio también sobre la casa de Dios. Porque a veces pensamos, el Espíritu Santo nos ha convencido de pecado, de justicia y de juicio, y eso fue en el momento de la conversión. No, mis amados, nos sigue redarguyendo de pecado, justicia y juicio toda nuestra vida. Porque toda nuestra vida necesitamos al Espíritu Santo que nos diga, ¿dónde vas, chiquillo? Por ahí no te metas. ¿Cosa? ¿Qué estás escuchando? ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás pensando? ¿Pero qué estás sintiendo acerca de tu hermano? ¿Quién pensáis que está hablándonos así constantemente? Tenemos que dejar ya a Ratoncito Pérez, ¿eh? Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Lo que pasa que, como nos molesta tanto en ocasiones, sobre todo cuanto más vivimos en la carne, llega un momento que nos ponemos tapones espirituales, ¿eh? Y ya no queremos escuchar. Y ya nos molesta, ya nos incomoda, ya... Pero mis amados, el Espíritu Santo es Dios. Y por mucho que no le queramos escuchar, Él habla. Él habla. ¿Y sabes por qué Él habla? Porque te ama. Porque no va a tirar la toalla contigo. Por mucho que te empeñes en tirar tu vida a la basura, el Espíritu Santo no va a tirar la toalla contigo. Porque a Dios el Padre le ha costado demasiado tu vida. Le ha costado la sangre de su Hijo. Como para que ahora el Espíritu Santo se canse de nuestra torpeza y negligencia. Así que tú sigue intentando huir del Espíritu Santo. Ya verás dónde vas a llegar. Ya verás lo lejos que vas a llegar. Lo curioso es cuando vuelvas a volver con un chichón así de gordo en la cabeza. ¿Y sabes quién te estará esperando? El Espíritu Santo. Amén. Fijaros, Ananías y Zafira, 2 creyentes de la iglesia de Jerusalén, vendieron una propiedad, y trajeron parte del dinero a los apóstoles. Todos conocemos la historia, ¿verdad? Hechos capítulo 5. Y vinieron y dijeron, Pedro, Juan, Jacobo,
Hemos vendido la casa, hemos vendido las tierras y aquí tenemos todo lo que hemos ganado. Y muy bien hasta ahí. Pero de repente el Espíritu Santo le dice a Pedro, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? ¿Y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Fíjate, dice, ¿por qué has mentido al Espíritu Santo? Y después dice, no has mentido a los hombres. No me has engañado a mí, sino a Dios. Aquí el problema no es el dinero. El problema es la avaricia y la falta de fe. Y eso nos puede pasar a nosotros. A veces venimos aquí y echamos la ofrenda o ponemos en el solicito el diezmo y no es el diezmo, es menos del diezmo. Siempre ponemos menos del diezmo. Hay muchos que siempre ponen menos del diezmo. Y el problema no es el dinero, porque nadie está contando si echas mucho o echas poco. Ese es un problema tuyo con Dios. Pero el problema está en que estás mintiendo a Dios. Que estás diciendo que estás echando una parte que no es realidad, que no es verdad. Y aquí, ¿sabéis cómo acabó Ananías? Con los pies para adelante. ¿Sabes cómo acabó Safira? Con los pies para adelante. Y alguien dirá, wow, ¿tanto le interesa a Dios el dinero? No, pero Dios no quiere que nadie se burle de él. Y aquí no estamos en el Antiguo Testamento, aquí estamos en el tiempo de la gracia. Estamos en el tiempo en el cual el Espíritu Santo ya ha sido derramado sobre la Iglesia. Pero Dios ejecuta juicio. Es más, la palabra dice que el juicio de Dios empieza por su casa, no por los de afuera, por la casa. Y es verdad que todos amamos a Dios, ¿verdad? Pero si que amamos a Dios, debemos ser obedientes a Dios y confiar en Él. Y no pensar que por el hecho de que el pastor no te diga, estás mintiendo, aunque yo sé quién miente y quién no miente, ¿eh? Nosotros muchas veces sabemos quién está mintiendo y quién no está mintiendo, lo sabemos. Pero no es nuestra función perseguir a nadie. Ahora, es mi función advertirte, no intentes engañar a Dios. Porque cuando intentas engañar a Dios, en primer lugar Dios te advierte 1, 2, 3, después te cierra el grifo, después te empobrece y finalmente, si no te arrepientes, hay juicio sobre tu vida. Y esto yo lo he visto repetido en muchas ocasiones con muchos hermanos que empezaron muy bien en el Evangelio, pero que la avaricia de corazón y la falta de fe les llevó a fracasar en todas las áreas de su vida, la espiritual, la familiar, la ministerial y también en la empresarial, laboral o económica. Y no es una cuestión de dinero. Es una cuestión de que el Espíritu Santo que está en ti te está hablando todo el tiempo y te está diciendo lo que es correcto para que lo hagas, para que no te olvides de que a Dios no se le puede mentir. No es una cuestión de cosas materiales, porque a Dios no necesita tu dinero ni mi dinero. Dios no necesita nada de nosotros, mis amados, no necesita nada. Pero Él se merece y Él quiere toda nuestra adoración y nuestra confianza. Amén. Así que, en este área podemos aplicarlo a todas las áreas de nuestra vida. ¿Estamos siendo honestos con el Espíritu Santo? ¿Estamos siendo honestos con Él? ¿Le estamos dando todo lo que decimos que tenemos o solamente lo que creemos que debemos? ¿Estamos siendo honestos con Él en nuestro tiempo de entrega y consagración a Él? Señor, yo no puedo darte más. ¿Al Dios le vas a decir si puedes o no puedes? Dile, no quiero. No me apetece, o no tengo fuerzas para ello. No, ahora mismo no tengo capacidad, estoy bloqueado. Pero no le digas a Dios aquello que Dios sabe. Seamos honestos con Él. Saben, ayer estábamos en la Carlota y el Espíritu Santo me ministraba y me decía, no me digas nunca más no puedes. No me digas nunca más no puedes. No me digas nunca más no puedes. Porque yo sé que puedes. Pero tienes que confiar. Y me decía, Serafín, confía. Confía que no lo vas a hacer tú, que lo voy a hacer yo por medio de ti. Y uno tiene que dar un paso de fe. Tiene que dar un paso de fe y decir, Señor, es verdad, me arrepiento, perdóname, perdóname. He dicho que no podía simplemente porque estaba mirándome a mí y a mi circunstancia y a mis temores. Pero cuando te miro a ti, veo que sí puedo. Hermanos, el Espíritu Santo es Dios. Y en este pasaje la palabra nos exhorta a que cuando digamos algo, si estamos mintiendo, seamos conscientes de que no le estamos mintiendo a los hombres, estamos mintiendo al Espíritu Santo que mora en nosotros y Él es Dios, es el templo. Nosotros somos el templo de Dios. Amén.
¿Cuántos queremos ser adoradores en espíritu y en verdad? Yo quiero ser un adorador en espíritu y en verdad. Es mi objetivo desde que tengo uso de razón en el Evangelio. Siempre, siempre me he desesperado a veces por querer ser un adorador en espíritu y en verdad. Y aquí me lleva a la última pregunta y ya concluyo con esto. ¿Debemos adorar al Espíritu Santo? ¿Debemos adorar al Espíritu Santo? Hay algunos que dicen que no. Problema de ellos, ¿eh? Yo creo que es obvio que a primera vista, sí. ¿Por qué? Porque si la Biblia nos dice que el Espíritu Santo es Dios y dice que tenemos que adorar a Dios en todo tiempo, en todo momento y toda situación, pues habrá que adorarle. Si adoramos al Padre, adoramos al Hijo, y los tres son Dios junto con el Espíritu, ¿por qué no deberíamos adorar al Espíritu Santo? Cierto es que el Nuevo Testamento no nos dice nada o no nos da una orden explícita, ¿verdad?, de adorar al Espíritu Santo. Tampoco vemos casos de los creyentes que hayan quedado registrados, por lo menos, en los cuales adoran al Espíritu Santo. Pero yo creo, mis amados, que si decimos no, al Espíritu Santo no se le debe adorar, en cierta medida estamos diciendo o estamos negando la divinidad del Espíritu Santo. Porque si yo creo que es Dios y yo sé que Dios es digno de ser adorado, no puedo hacer diferencias. Algunos dicen, no, pero el Espíritu Santo no vino a hablar de sí mismo. Bueno, porque es que el Espíritu Santo, su función no era hablar de sí mismo. Ya Dios había sido revelado al hombre. Ya Dios se había revelado en el Antiguo Testamento como un padre de una nación por medio de la cual vendría el Redentor y Salvador del mundo. Ya Dios se había encarnado. Ahora Dios quería enviar a alguien que hiciese llegar esa noticia de encarnación a toda la humanidad. Pero es el mismo Dios. Es el mismo Dios el que está haciéndonos recordar, guiar hacia esa verdad. Pero es el mismo Dios. Y si es un Dios creador, es un Dios omnipotente, es un Dios omnipresente, es un Dios omnisciente y es un Dios eterno, no es digno de ser adorado. No es digno de ser adorado. Aunque después, ¿sabéis lo que va a hacer el Espíritu Santo la mayoría de las veces? Nos va a llevar de rodillas a que imaginemos el trono donde el Padre y el Hijo están sentados. Y allí nos humillemos delante de la Trinidad. Amén. Si el Espíritu Santo es la persona de la Trinidad que participó en la creación, quien hizo concebir en el vientre de una virgen la vida del bendito Salvador del mundo, si quien conoce hasta lo más profundo de Dios, quien nos redarguye de pecado, de justicia y de juicio, quien nos regenera tras la conversión, nos bautiza y nos llena de poder para predicar el Evangelio, nos santifica y obra en lo más profundo de nuestro ser, nos consuela, nos guía a toda verdad, nos fortalece, nos ayuda, nos acompaña, nos recuerda todas las enseñanzas de Cristo. ¿No es el Espíritu Santo digno de ser conocido y adorado por nosotros? Amén. Por eso Jesús decía, ya no vais a adorar en Jerusalén, ni tampoco aquí en el monte de Samaria. Llegará un día en que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad, por medio del Espíritu Santo y en la verdad de Jesucristo. Yo creo firmemente que hoy más que nunca debemos conocer a la maravillosa persona del Espíritu Santo. ¿Sabéis? No os podéis imaginar lo que el Señor me está ministrando preparando estas predicaciones. Podéis imaginar cómo Dios está tratando dentro de mi ser, preparando esto para después compartirlo con vosotros. Porque yo reconozco en ocasiones, he pensado y pienso mucho en el Padre y pienso en el Hijo y he pecado, yo reconozco, yo he pecado de dejar a un lado a Dios Espíritu en mi vida. Pero el Señor está trayendo algo nuevo, algo fresco en mi interior. Y sabéis, no siempre tengo todo el tiempo que me gustaría para pasar a solas con Él. Alguien dirá, bueno, el pastor pasa muchas horas orando, ojalá pudiera orar más de lo que oro. Oro bastante, pero ojalá pudiese mucho más, porque lo necesito, pero es que más lo anhelo. Pero cuanto más invierto en eso, más descubro quién es Dios por medio de la persona del Espíritu Santo. Y algo tan sencillo como esto está transformando no solamente mi tiempo de intimidad con Él, también mi tiempo de relación con mis hermanos. Y está transformando mi forma de afrontar la gran comisión. Porque ya no lo hago en mis fuerzas ni a mi manera. Ya no lo hago con las estrategias que he aprendido y que he puesto en práctica por tantos años, sino que digo,
Espíritu Santo, tú sabes cómo hacerlo. Tú vete, que yo te sigo. Tú vete, que yo te sigo. Pero sobre todo me recuerda todas las cosas que Jesús nos ha enseñado. Me recuerda quién soy y quién Dios es para mí. Me lleva constantemente al Padre, me lleva a los pies de la cruz. Y allí, hermanos, puedo recordar lo que dice la canción, que Jesús es más que suficiente. Amén. Que Jesús es más que suficiente. Así que yo os animo a seguir buscando la intimidad con el Espíritu Santo. No lo hago yo, lo hace el Espíritu Santo mismo. Seguid buscando intimidad con el Espíritu Santo. Orar, buscar intimidad con Dios, no es una tarea de unos pocos o de ocasiones, es un estilo de vida. Y a veces lo podemos hacer como me tocaba a mí hace años. Tenía que hacer 50 kilómetros de coche para ir a trabajar y yo tenía unos devocionales que lo flipaba ahí dentro. Yo llegaba al colegio donde trabajaba y llegaba avivado, la gente me miraba, ¿qué te pasa, tío? Digo, acabo de tener un encuentro con Dios. Y yo, este está loco. Este se ha tomado algo por la mañana, se ha vuelto majara. Yo, claro que me he tomado, me haga un chute de cielo que no veas cómo vengo aquí. Y era en el coche. En otras ocasiones, en medio del trabajo, un loco como una cabra no sabía qué hacer y en el momento de la pausa, mientras mis amigos o los compañeros se iban a tomar el café y al comerse su bocadillo, yo me tenía que encerrar en mi despacho o me tenía que ir lejos, fuera del colegio, a dar un paseo y ponerme de rodillas. Y simplemente en 10 minutos, que era lo que tenía, tener mi encuentro con Jesús en ese momento. Y eso transformaba mi vida. Y esos momentos han sido las piedras que Dios ha puesto en el edificio que Él sigue construyendo en mi vida. Pero es que tú tienes y debes y puedes tener esos momentos de intimidad con el Espíritu Santo. Porque Dios tiene un propósito en tu vida, pero solo por medio del Espíritu Dios lo va a cumplir en ti. Solo por medio del Espíritu Santo Él lo va a cumplir en ti. Amén. Así que vamos a hacer una última cosa antes de terminar. Yo os pediría que os pongáis en pie. Voy a pedir a los músicos, por favor, que pasen al frente y le voy a dejar ya este tiempo a Loide para terminar. Vamos a cantar una canción que últimamente la cantamos bastante, pero habla del amor de Dios, habla del amor de Jesús y lo que Dios hizo por nosotros. Y nos dice que Jesucristo basta, que Jesús basta. Pero es que Jesús, que ahora está en el cielo, mientras cantes esta canción, te va a recordar que Él ya no está aquí físicamente, que quien está con nosotros aquí es el Espíritu Santo, que representa a Jesús, que representa al Padre, pero quien está aquí contigo y en ti y con la Iglesia y operando a través de la Iglesia es el Espíritu Santo. Amén. Así que yo te invito a que cierres tus ojos, yo no sé, Loide, porque se me escapa ahora. Bueno, pues vamos a empezar a cantar esta canción. Y yo te invito a que si tú reconoces en esta mañana que necesitas un nuevo encuentro con el Espíritu Santo, digas, Señor, voy a ser honesto, no te voy a mentir, no te voy a engañar. Te voy a mostrar toda mi realidad. Señor, quiero conocerte y te necesito. Y te necesito. Así que cierra tus ojos.